La Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018 se convirtió los días 9, 10 y 11 de marzo en el epicentro del hockey español, congregando a más de 10.000 personas. Además de las competiciones que reunieron a los 8 mejores equipos masculinos y femeninos de la máxima categoría, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana recibió a numerosos equipos que participaron en los torneos paralelos de Hockey Mamis, Alevines y Hockey Plus, a los que se sumarían las selecciones masculinas y femeninas Masters. Hemos disfrutado de las cenas, de la música que esta noche todavía nos queda. Es buen torneo y nos lo hemos pasado bastante bien. Fanzone, eSports, jornadas de formación, conciertos y varias actividades cobrarían vida en las instalaciones del Polideportivo Virgen del Carmen Veteró. Para poder desarrollar todas las competiciones y acoger a la numerosa cantidad de participantes y aficionados, la organización contó con un grupo de 70 personas junto a los 150 voluntarios que trabajaron al máximo para que el evento fuera un éxito, así como la labor de más de 30 jueces y árbitros. Entre periodistas y fotógrafos, 50 profesionales estuvieron cubriendo el evento, además de la emisión televisiva, lo que supuso un récord mediático en territorio español. Valencia despide así otro gran evento deportivo desarrollado en las instalaciones de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, con una gran participación y donde se disfrutó de un fantástico fin de semana con la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018.